están? Bienvenidos a la clase número 5. En esta clase, en el día de hoy, vamos a explicar en qué consiste la dinámica, ¿sí? En la clase anterior habíamos visto la cinemática, ¿sí? En la clase número 4 habíamos explicado, ¿sí?, qué estudiaba, qué analizaba la cinemática, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar el segundo familiar de la energía mecánica, ¿sí? Acuérdense que la energía mecánica, la energía potencial y la energía cinética eran tres familias importantes que gobernaban todo lo que pasaba en nuestro planeta, ¿sí? Dentro de esas energías había parientes cercanos, ¿sí? El pariente cercano de la energía mecánica es la cinemática, que lo expliqué en la clase número 4, y ahora vamos a terminar, ¿sí?, con el otro familiar directo de la energía mecánica que se llama dinámica. La dinámica, chicos, estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Básicamente la dinámica se pregunta el por qué se mueve como se mueven los objetos, ¿sí? Acuérdense que la cinemática perdón, había estudiado, ¿sí?, cuando el objeto se movía y no se preguntaba el por qué se movía el objeto. Pero la dinámica sí te hace todas esas preguntas, ¿sí? El por qué se mueve como se mueve, ¿sí? Yo puedo agarrar y puedo poner esta fibra, ¿sí? Se cayó esta fibra y la dinámica va a empezar. ¿Por qué se cayó la fibra? ¿Por qué la fibra va hacia abajo y no sale disparada hacia el techo? Y uno ahí, a medida que se va preguntando, va teniendo esa respuesta. Y mirá, no sale disparado para arriba porque hay una fuerza que se llama gravedad que tira todas las cosas hacia el centro del planeta. Esa gravedad es de 9,8 en nuestro planeta. Es decir, cada metro que va bajando, el objeto va a ir acelerando 9,8. Entonces lo empiezan a dar, la dinámica, lo empiezan a dar todas las respuestas a todas nuestras preguntas, ¿sí? El por qué se cae así y por qué no se cae así. Voy a poner otro ejemplo, esta servilleta, ¿sí? Esta servilleta, si yo la suelto, va a tardar mucho más tiempo en bajar que el lápiz o que la fibra. Entonces vuelvo a la dinámica y la dinámica me dice, ¿y por qué tarda mayor tiempo la servilleta en caer al suelo que un lápiz? Y bueno, porque la servilleta es más liviana que la fibra, por lo tanto, si es más liviana que la fibra va a tardar más tiempo, porque la servilleta, ¿sí?, tiene una forma aerodinámica que con el aire, ¿sí?, que está abajo de la servilleta produce ese movimiento, ¿sí?, ondulatorio, y ese movimiento ondulatorio permite que retrase la caída, mientras que la fibra cae como cae, ¿sí?, porque no tiene nada que lo frene. Básicamente todas esas preguntas y respuestas las vamos a tener gracias a la dinámica, ¿sí? La dinámica se apoya sobre las leyes de Newton, ¿sí? Todos los conocimientos y todas las respuestas que tenemos a través de la dinámica, ¿sí?, los tenemos bajo las leyes de Newton. ¿Y quién fue Newton? ¿Sí? Alguno se le puede imaginar que Newton, la primera representación gráfica que viene de Newton es que estaba abajo de un árbol, se le cayó una manzanita y el tipo descubrió la gravedad. Pero Newton fue muchísimo más que eso, ¿sí? Lo de la manzanita es una mentira, ¿sí? Es una fábula, es un cuento. El tipo empezó, ¿sí?, a estudiar y a preguntarse un montón de cosas, ¿sí? Fíjense que Newton nació en 1642 y murió en el 1727. Y hasta el día de la fecha, todo lo que descubrió este muchacho en esta época lo seguimos utilizando, ¿sí? Y es todo verdad, no es que el tipo se equivocó, ¿sí? Todo lo que descubrió Newton, ¿sí?, es real hasta el día de la fecha. Fue un físico, matemático, filósofo, inventor. Descubrió la óptica, que es un tema que vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Descubrió el principio de la fotografía, ¿sí?, gracias al estudio de cómo reflejaba la luz, cómo pegaba la luz en los objetos, descubrió el principio de la fotografía, ¿sí?, que después otro inventor la terminó de explotar mucho tiempo más adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Newton, no tengan la imagen del tipo que estaba sentado abajo del arbolito y se le cayó una manzana en la cabeza, ¿sí? Fue un tipo brillante, ¿sí? Aportó muchísimo a la física actual, a la física clásica, a la física moderna, ¿sí? Y bajo todos estos conceptos de Newton, ¿sí?, estudiamos y analizamos la dinámica, ¿sí? Ahora a continuación vamos a empezar a estudiar y a ver qué decía Newton a través de sus leyes. Bueno, como muestra la pizarra, chicos, acá les voy a empezar a explicar lo que es la ley primera, que se llama principio de inercia.
El principio de inercia dice lo siguiente: todo cuerpo tiende a permanecer en su estado original de reposo o de movimiento en que se encuentre, al menos que una fuerza, esto en física significa ¿sí?, la abreviación de fuerza, altere dicho estado, ¿sí? En resumen, básicamente lo que te dice la ley de inercia, que todos los cuerpos tienden a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Como ven acá en el video, esta pelotita, si yo no la toco, va a estar quietita por una eternidad, ¿sí? Es lo que me está diciendo el principio de inercia. El objeto está tranquilo en el estado que está en reposo y está bárbara la pelotita, ¿sí? Solamente se va a mover la pelotita si yo le ejerzo una fuerza y ahí se va a empezar a mover, ¿sí? Pero me estás diciendo, pero profe, ¿por qué la pelotita se frenó? ¿Sí? Si me está diciendo que una vez que se empezó a mover, esto va a querer seguir moviéndose. Una vez que estaba quieta por toda una eternidad. Y una vez que yo le ejercí una fuerza, la pelotita va a moverse por una eternidad, ¿sí? Siempre y cuando no haya ninguna otra fuerza, ¿sí?, que le diga lo contrario, ¿sí? Si esta pelotita que está acá, ¿sí?, yo la muevo en el vacío, ¿qué significa en el vacío? Que no hay aire, que no está la gravedad presente, ¿sí? Esta pelotita va a seguir moviéndose por toda una eternidad, ¿sí? Por eso nuestro planeta, ¿sí?, todavía sigue girando alrededor del Sol, porque cuando se formó nuestro sistema solar, ¿sí?, esa explosión, ¿sí?, generó que nuestro planeta y los planetas, ¿sí?, de nuestro sistema solar sigan circulando alrededor del Sol. ¿Por qué? Por la gravedad que tiene el Sol, ¿sí? Entonces, como en el espacio es el vacío, no hay ninguna fuerza que frene ese movimiento. Por eso todavía lo seguimos moviendo, ¿sí? Si yo tiro, ¿sí?, esta pelotita así en el espacio, como no hay gravedad, como no hay aire ni viento, algo que lo frene, o alguna fuerza de rozamiento que lo frene, la pelotita va a seguir moviéndose por toda una eternidad, ¿sí? Y acá la pelotita, ¿por qué se frena? ¿Por qué yo le doy el impulso inicial y después, a medida que va pasando un determinado recorrido o distancia, se va frenando? Y porque acá en la Tierra no estamos en el vacío. Acá, cuando la pelotita se va moviendo, ¿sí?, tenemos algo que se llama fuerza de rozamiento. ¿Qué significa? Y que a medida que va avanzando va perdiendo energía. Después tenemos otra fuerza que se llama la fuerza de gravedad, que tira hacia abajo. Entonces la pelotita cada vez empieza con una velocidad y a medida que va transcurriendo, ¿sí?, una distancia, esa velocidad va a ir variando, disminuyendo, justamente por la fuerza de rozamiento y por la fuerza de gravedad, ¿sí? Básicamente el principio de inercia te explica esto, que los cuerpos que están en movimiento van a querer seguir estando en movimiento. Y los cuerpos que están quietitos van a querer seguir estando quietitos, siempre y cuando no haya una fuerza mayor, como por ejemplo la de mi mano, que empuje el objeto y le obligue a moverse. Y cuando se mueve un objeto, empiezan a aparecer otras fuerzas más, ¿sí?, que es la de rozamiento, la de gravedad, como por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a aplicar la ley segunda. Bueno, chicos, acá vamos a empezar a explicar la ley segunda, ¿sí? La ley segunda es el principio de masa, ¿sí? Es la única ley de Newton que tiene fórmula, ¿sí? La fórmula es la siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Esta es la formulita que nosotros tenemos que aprender de la segunda ley de Newton. La segunda ley dice lo siguiente: la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada, pero inversamente proporcional a su masa, ¿sí? Acá hice un resumen, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta de que esta es una persona, disculpen el gráfico, ¿sí?, pero lo que hay. Una persona que está jugando al tenis, ¿sí? Entonces, mientras mayor fuerza, ¿sí?, la pelotita de tenis va a adquirir una mayor aceleración, ¿sí?, que es lo que puse acá. Entre más fuerza, más aceleración, ¿sí? Esto se llama, en el principio de masa, una relación directa, es decir, sube la fuerza, va a subir la aceleración, ¿sí? Después, en el grafiquito de abajo, muestra qué pasa si la pelotita cambia de tamaño y en vez de ser una pelotita de tenis va a ser una pelota de básquet, ¿sí? Yo, por más que le dé la misma fuerza,
la aceleración va a ser menor. ¿Por qué? Y porque va a tener mayor masa. Y al tener mayor masa va a ser más pesado. Va a poner más resistencia al viento, va a poner más resistencia a la gravedad. Por lo tanto, ¿sí?, su aceleración va a ser menor. En esta parte de la ley de Newton, ¿sí?, se llama relación inversa. Entre más masa, menor aceleración. En el ejemplo de arriba habíamos puesto mayor fuerza, mayor aceleración. Mayor aceleración. En el segundo ejemplo vamos a poner, ¿sí?, mayor fuerza, menor aceleración. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, tiene más masa y al tener más masa, ¿sí?, tiene una mayor resistencia al aire. Ahora vamos a empezar a explicar la ley tercera. Bien, chicos. Y ahora por último vamos a explicar la tercera ley, ¿sí?, de Newton, que habla del principio de acción y reacción. ¿Qué dice ese principio de acción y reacción? Que toda fuerza tiene siempre una fuerza gemela contraria. ¿Sí? Si yo acá tengo una fibra, ¿sí?, que va hacia esta dirección, voy a tener, ¿sí?, de forma invisible otra fibra igual, ¿sí?, pero que va en sentido contrario. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque va buscando siempre el equilibrio de las cosas. ¿Sí? Por eso dice, toda fuerza siempre tiene una fuerza gemela contraria y de esta forma las fuerzas se nivelan. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y acá, como muestra mi supergráfico, ¿sí?, traté de dibujar una persona arriba de una patineta. ¿Sí? Si esta persona se empuja, ¿sí?, empuja la pared le va a devolver, ¿sí?, en sentido contrario, la misma fuerza que está ejerciendo, ¿sí?, con las manos la persona. Reacción de la pared, empuja. ¿Sí? Y cuando yo me empujo y estoy en patineta, ¿sí?, con la pared, ¿para dónde voy a salir disparado? La fuerza de reacción me va a empujar hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí?, un poquito no tan didáctico, ¿sí? Pero si yo me pongo a pegarle piñas, ¿sí?, al pizarrón, despacito, a mí la mano no me va a pasar nada, porque la fuerza que me está devolviendo el pizarrón, ¿sí?, es poquita, porque yo estoy ejerciendo poquita fuerza. Pero si yo le pego más fuerte al pizarrón, ¿sí?, me va a doler la mano. ¿Por qué? Y porque el pizarrón me va a devolver la misma fuerza que yo ejercí, ¿sí?, a través de mi puño, ¿sí?, en un sentido contrario y opuesto. ¿Sí? Básicamente, chicos, estas tres leyes, ¿sí?, la ley primera, la ley segunda, la ley tercera, ¿sí?, nos ayuda a entender a través de la dinámica, ¿sí?, el comportamiento de los cuerpos cuando están en movimiento o cuando están en reposo. ¿Sí? Otro ejemplo también que se me puede ocurrir, ¿sí?, es que cuando uno va en el auto, ¿sí?, cuando uno va en auto, ¿sí?, ¿nunca probaron que cuando ustedes ponen primera en el auto, ¿sí?, el cuerpo es como que se mueve? Justamente porque se cumple la ley de inercia, en donde dice que todo objeto que está quietito va a querer seguir estando quietito. ¿Sí? Y ese auto cuando frena de golpe, ¿sí?, nosotros lo vamos hacia adelante. ¿Por qué lo vamos hacia adelante? Y porque básicamente el cuerpo, una vez que empezó a moverse, va a tender a moverse. Y si se frena de golpe porque hay una fuerza superior que lo hace frenar, que en este caso son los frenos del auto, ¿sí?, el cuerpo va a querer seguir teniendo ese ritmo, ese acompañamiento, pero se va a frenar gracias a la inercia. ¿Sí? Espero que puedan entender estas clases. ¿Sí? Ya, a ver, uno como profe, chicos, está acostumbrado a tener la presencial de ustedes, que ustedes me preguntan, me interrumpen, ¿sí? Y muchas veces uno hablando así, no sé si es lo suficientemente claro. Cualquier consulta, por favor, me avisan a través del WhatsApp si no entendieron algo, ¿sí? Pero la idea es que pueda llegar a todos ustedes, ¿sí?, mediante este medio, y la idea es que todos, ¿sí?, puedan ver estas clases, y si tienen duda me lo hagan saber a través del WhatsApp, ¿sí? Chicos, nos vemos en la próxima clase.